Hola, somos Ángela y Andrea y os vamos a hacer la presentación sobre cómo la Unión Europea trata de luchar contra los conflictos nacionalistas alrededor del siglo XX. Y bueno, pues el índice trata sobre en qué consiste este caso, dónde ocurre, cuándo ocurrió, quiénes fueron los protagonistas y finalmente cómo fue, junto con las causas y las consecuencias. Bueno, ¿en qué consiste esta historia? Pues trata sobre cómo la Unión Europea surge como un proyecto económico y político para tratar de evitar las tensiones y conflictos nacionalistas que devastan a Europa en el siglo XX, como ya he dicho antes. La finalidad de la Unión Europea era conseguir la integración de los países que la formaban mediante la cooperación de estos. Y para ello se eliminaron una serie de elementos y se crearon otros a nivel político, tanto como económico. Por ejemplo, se eliminaron las fronteras internas, se crearon políticas comunes entre los países europeos para poder combatir de una mejor forma el nacionalismo y sus conflictos, ya que este fomentaba la agresividad entre los países europeos, cosa que se quería evitar finalmente. Y por último se creó la sensación de necesidad de la cooperación entre los países europeos, tanto a nivel económico como político, para evitar los conflictos de los países entre ellos. Aquí tenemos la diapositiva y continúa Andrea. Vale, pero ¿dónde ocurre este caso de nacionalismo? El nacionalismo que llevó a cabo la creación de la Unión Europea se creó básicamente en Europa, en países que son principalmente, como lo son Alemania e Italia, con los regímenes totalitarios de Hitler y Mussolini, que llevaron a cabo la Segunda Guerra Mundial. También ocurrió en los Balcanes, con tensiones nacionalistas desde principios del siglo XX y en los años 90 tras la caída de Yugoslavia. Y por último en Europa en general, con tensiones nacionalistas históricamente entre países como Francia, Alemania y Reino Unido, que crearon divisiones y guerras. La lucha contra el nacionalismo se centra en la región de Europa Occidental, inicialmente en Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, y luego se expande a toda Europa con la creación de la Unión Europea. Ahora voy a continuar yo explicando más o menos cuándo ocurrió y una serie de fases y etapas que tuvo esta experiencia. Esto ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial, con lo cual ocurrió más o menos en el año 1945, cuando los líderes europeos deciden y crean la idea de tener que evitar de forma necesaria los conflictos nacionalistas que terminan devastando a Europa fuertemente. El origen de este periodo comienza en 1951, cuando se firma un tratado, que es el Tratado de París, en el que se crea la Comunidad Europea del Acero y del Carbón, en el que participan países como Alemania, Francia e Italia. Después, entre 1957 y 1992, ocurre otra fase en la que se crea la Comunidad Europea. En 1957 se crea el Tratado de Roma, en el cual también se forma la Comunidad Económica Europea y de la Energía Atómica. En 1985 se forma el Tratado de Schengen, eliminando finalmente casi la mayoría de controles fronterizos, y en 1992 se firma el Tratado de Maastricht, cuando se trata de implantar el euro. Después hay otro periodo, que es el último, que es el de expansión, que consiste de 1993 hasta ahora, porque ha seguido expandiéndose todo este periodo, y comienza en 1999, cuando nace el euro de manera electrónica, pero no hasta 2002 se crea como un método de pago en el cual ya se incluye la moneda y el billete. Después de 2004 a 2013 la Unión Europea se expande, adquiriendo los países de Europa del Este. En 2016 Reino Unido propone salirse de la Unión Europea, y cosa que consigue en 2020. Y bueno, los conflictos nacionalistas hasta el día de hoy han seguido ocurriendo y se han seguido teniendo que trabajar para que todo vaya mejor, porque estos realmente, al ser un problema político, pues nunca se acaba, así que tenemos que buscar una manera de poder combatirlo. Vale, y ahora, ¿quiénes son los protagonistas de este caso? Pues tenemos dos tipos de protagonistas. Tenemos los protagonistas a favor de la integración europea y en contra del nacionalismo, y los que están en contra de la integración europea, es decir, los nacionalistas.
Vale, a favor de la integración tenemos a Robert Schuman, político francés considerado uno de los padres de la Unión Europea. También tenemos a Jean Monnet, arquitecto de la integración europea, a Konrad Adenauer, primer canciller de la Alemania Federal y defensor de la cooperación europea, y por último a Altiero Spinelli, intelectual italiano y defensor del federalismo europeo. Y luego tenemos en contra de la integración europea, es decir, los nacionalistas, a movimientos y partidos políticos actuales que promueven la soberanía nacional por encima de la integración. Y como el Frente Nacional en Francia, el Partido Ley y Justicia en Polonia y el Brexit Party en el Reino Unido. Y ahora vamos a explicar cómo fue las causas y las consecuencias. Bueno, pues las causas de todo este proyecto nacionalista fueron los efectos devastadores del nacionalismo en las dos guerras mundiales. También fue la necesidad de gestionar recursos estratégicos como fueron, por ejemplo, el carbón y el acero de forma cooperativa entre los países europeos para evitar los conflictos, cosa que finalmente no funcionó. Y finalmente la idea de la cooperación económica, se pensaría que esto generaría una interdependencia y una paz que realmente no ocurrió entre los países y pues se agrandó lo que es la definición del nacionalismo en estos países. Vale, y por último como consecuencias tenemos la creación de instituciones como la CECA, que es la Comunidad Europea del Carbón y de la Energía, bueno, y del Acero, la CEE, que es la Comunidad de la Energía Atómica y de Europa, y finalmente la creación de la Unión Europea. También una Europa más integrada, con libre circulación de personas, bienes, servicios y capital, una paz duradera en Europa Occidental desde la Segunda Guerra Mundial, pero sin embargo el resurgimiento de los nacionalismos en el siglo XXI preocupa y plantea nuevos desafíos para la unidad europea. Esperamos que os haya gustado nuestra exposición sobre el nacionalismo de la Unión Europea y gracias por escuchar. Adiós.